El río Mississippi nace en el lago de Itasca en el estado de Minnesota, al norte de Estados Unidos. En este punto, el río es apenas un arroyo que luego crece al recibir afluentes. La longitud es de 3.730 kilómetros, es uno de los más largos del mundo. La cuenca hidrográfica abarca 3,1 millones de kilómetros cuadrados, que equivale al 41% del territorio continental de Estados Unidos. Los tramos principales son el Alto Mississippi desde el lago Itasca hasta la unión con el río Ohio. Es un tramo con esclusas y presas que regulan su caudal. Después está el Mississippi Medio desde la unión con el río Missouri hasta Illinois. El Bajo Mississippi desde Cairo hasta el Golfo de México. Este es el más caudaloso y desemboca formando un gran delta. Las características del cauce. En el norte es estrecho y con rápidas cercas de Minneapolis. En el centro se ensancha y se vuelve un río de llanura con meandros amplios. Y en el sur el río es ancho, caudaloso y meandriforme, formando marismas y deltas. El régimen del caudal varía según su estación y región. En el norte influye el deshielo de primavera, en el centro y sur predominan las lluvias intensas, crecidas importantes en primavera y comienzos de verano. En su tramo bajo, el caudal es más regular y abundante gracias a la suma de sus grandes afluentes. Vamos a hablar sobre ciudades y sociedad del río Mississippi. Este río no es solo un cauce de agua, es también un eje de la vida para millones de personas. A lo largo de sus más de 370 kilómetros, atraviesa y conecta ciudades que crecieron gracias a él. Entre las más importantes está San Luis, en Missouri, donde el río recibe el río Missouri y se convierte en un gigante navegable. Memphis, en Tennessee, famosa por su música y por ser un puerto clave para el transporte de algodón y granos. Y finalmente Nueva Orleans, en Luisiana, que se levanta cerca de la desembocadura y es un puerto internacional de enorme valor. El río ha marcado la historia y la cultura estadounidense. Fue frontera en tiempos de expansión hacia el oeste, escenario de luchas en la Guerra Civil y fuente de inspiración para escritores como Mark Twain. Hoy, el Mississippi sostiene a la sociedad que lo rodea. Se usa para transporte de productos agrícolas como la soja y el maíz y para comunicación entre estados. Ahora hablaremos un poco sobre economía y su aprovechamiento. El Mississippi es también una arteria económica fundamental de los Estados Unidos. Sus aguas son navegables gracias a un sistema de esclusas y represas que permiten el paso de barcazas cargadas de productos. Cada año se movilizan por él millones de toneladas de grano, carbón, acero y petróleo, conectando el interior agrícola con los puertos del Golfo de México. La hidrovía del Mississippi abarata costos de transporte y hace posible que Estados Unidos sea uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. Además, el río alimenta industrias, riega campos y favorece el turismo. Sin embargo, también enfrenta graves desafíos: las inundaciones periódicas que afectan a miles de familias y generan pérdidas millonarias, la contaminación por fertilizantes y el desecho industriales y la necesidad de una gestión ambiental que proteja el río depende de quienes lo hagan. En cuanto a relieves y paisajes, nace en el lago de Itasca, en el estado de Minnesota, en una zona de bosques y lagos de origen glaciar. Desde allí avanza hacia el sur, atravesando primero regiones de colinas y mesetas, luego grandes praderas centrales de Estados Unidos, que son de suelos muy fértiles y que se aprovechan para la agricultura. Y más al sur se extiende por las llanuras bajas, que forman amplios meandros y pantanos subtropicales, antes de desembocar en el Golfo de México. El río Mississippi no solo es uno de los más largos de América, sino también un eje natural que atraviesa gran variedad de paisajes y ecosistemas a lo largo de sus 3.780 kilómetros. Si hablamos de climas y biomas, en la parte norte predomina un clima frío, con bosques boreales y con inviernos muy duros, donde parte del río puede congelarse. En la zona central el clima es templado, con extensas praderas y tierras cultivables, que hoy en día son conocidas como el granero de Estados Unidos.
y en el sur aparece un clima cálido y húmedo, donde abundan los pantanos y humedales, como los de Luisiana, que son un hábitat de gran diversidad de especies. El Mississippi se hace aún más caudaloso gracias a sus afluentes principales. El más largo es el Missouri, que incluso supera en longitud al Mississippi. También el río Ohio, que aporta un caudal muy grande y conecta con regiones industriales del este. Otro también es el Arkansas, además de numerosos ríos menores que bajan desde las montañas Apalaches y desde las grandes llanuras. Gracias a todos ellos, la cuenca del Mississippi llega a abarcar casi 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, la mayor parte del territorio central de Estados Unidos.